águilas, ¿verdad? Y nuestro soporte y nuestro socorro nuestro es Jehová Dios de los ejércitos. Amén, mis amados hermanos. Bueno, hasta ahí puedo yo ir deduciendo o entendiendo lo que a mí el Señor me quiere hablar, ¿verdad? Que por más fuerte que pueda ser, por más clamor que pueda ser, o por más usada que pueda ser mi vida, por más alto que pueda llegar, siempre va a haber un momento también de debilidad y donde ahí donde mi socorro solamente viene de parte de Dios. Así que lo que yo tengo que hacer es esperar en Jehová. Mi ayuda viene de Él para volver a levantar nuevamente las alas, dice, como las águilas, para volver nuevamente a tu mismo nivel espiritual. Bendito sea la gloria del Señor, mis amados hermanos. Bueno, hasta ahí ya nuestro pastor Luis Alejandro estará dando más alcances y estaremos viendo en qué dirección nos va tirando las pastillas. Amén, hermanitos. Bendito sea el Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, hermano. Amén, hermana. Amén, amén. 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 Sí puedo hablar. Amén, amén. Bueno, estamos aprendiendo del águila. Lo único que yo sabía antes del águila era porque yo recibí una prédica de mi pastora de las águilas que sus madres las aventaba para que aprendan a volar. Y eso fue lo que se me quedó en la cabeza. Y cuando volvieron a traer este tema, estoy viendo muchas características más de la águila. Y entre ellas, pues escuché al hermano Mauri, que son fieles. Esa parte me gustó mucho, que son fieles. Y la pude recibir. Y también estaba viendo que había más de las águilas. Y yo ya hablé de este tema, pero lo voy a tomar un poquito porque iba a tomarlo de la hermana Tani, pero voy a hablarlo más al ratito. Pero yo traje del tema que se habla de las águilas que no van debajo de la tormenta, van encima de la tormenta, que ellas se elevan y que cogen ese aire que viene y que desde lejos ellas ven venir la tormenta y que ellas se alistan para poder sobrellevarse para arriba, que la tormenta les impulsa para arriba, que ellas no se quedan abajo, sino que ellas suben para arriba y que están sobre la tormenta. Y estábamos hablando un poco también de que te dejemos toda ansiedad, todo lo que venimos cargando en las manos de nuestro Jesús y que podamos descansar en Él, porque Él es el único que nos puede dar descanso o shalom o paz que sobrepasa todo entendimiento cuando estamos pasando por tribulaciones, cuando estamos pasando por procesos. Es el único que nos puede dar la paz, porque si pierdes el control o pierdes cuando estás pasando por algo fuerte, pierdes y te descontrolas, no puedes pensar y eres inútil para las cosas que tienes que estar firme en la tormenta, tienes que ser sabio y estar arriba, no estar abajo de la tormenta. Y hablamos también de Pedro un poquito, de que él quitó la mirada por un segundo, pero que él se atrevió a caminar, porque dice que sí caminó. No sabemos cuántos pasos caminó, pero él caminó. Y fue una locura, pero él caminó, él se atrevió. Y algo dijo el apóstol Luis Alejandro que dijo, él se atrevió porque habían 11 y no los 11 no hicieron lo que hizo Pedro. Pedro caminó, o sea, algo de la fe que él puedo entender en esa parte, que él no le importó, que él fue cuando dijo, soy yo, soy Jesús, él fue. Pero cuando se dio cuenta, vino el aire y le hizo talmadear y miró al el que estaba caminando sobre las aguas y se hundió. Fue cuando quitó la mirada de nuestro Mesías y
nos está hablando que tenemos que siempre estar enfocados viendo, ¿no? Viendo al Señor, nuestros ojos al cielo, pero no mirando a la tierra, o sea, no mirando el problema que hay, sino diciendo que tenemos un Dios que ya nos ha dado la victoria. Amén. He recibido algunas características que ha estado hablando de las alturas, de la tormenta, de los depredadores, de que ellos son fieles y que también tienen una vista no de ciento de todo, pero casi del 80% de que ellos pueden ver. O sea, sin regresarse a ver, pueden ver hasta lo de lado, como era que dijo el hermano? Como de un diamante, que tú puedes ver en diferentes partes, ángulos, y esa vista, yo pienso en el ámbito espiritual que el Señor nos da cuando estamos alineadas, porque podemos ver más allá de lo físico, vemos lo espiritual. También vi de la unidad, y lo último que me quedó en mi cabeza, de que entran como en depresión las águilas a los 40 años. También sí me llamó la atención porque se ve tan fuerte y se ve tan linda, tan, como dice la hermana, tan imponente, tan valiente, y que hay un momento que empieza como a decaer. Y me trajo a la mente el profeta Elías. Él también era muy fuerte, estaba muy fuerte, hizo muchas cosas grandes, pero hubo un tiempo también que dice que él cayó en depresión, Y no es de malo que caigas en depresión, sino es que ¿quién te va a sacar de ahí? Es solamente el Señor. ¿Quién te va a levantar? Es solamente el Señor. Voy a leer este versículo, voy a leer Primera de Reyes 19 del 1 al 8, que está hablando de Elías. La palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Ahab le dijo a Isabel, su esposa, su esposa, todo lo que Elía había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Isabel envía un mensajero a decirle a Elía, o sea, a Elías, tú eres Elía y yo soy, ¿cómo se dice en otro nombre? Isabel, me hagan los dioses cosas terribles a mí, y además peores, si para esta hora mañana no hago tu vida como la vida de uno de ellos. Y Elía temió. Él se levantó y huyó por su vida. Cuando él llegó a Beersheba, en Judá, dejó a su sirviente allí, pero él fue un día más adentro del desierto hasta que llegó a un árbol de enebro. Se sentó debajo de él y oró por su propia muerte. Basta, dijo, ahora Dios, toma mi vida, no soy mejor que mis padres. Entonces se acostó debajo del enebrón y se durmió. De repente un malaj, o sea, un ángel, le tocó y le dijo, levántate y come. Él miró y allí junto a su cabeza había una torta sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Él comió y bebió, entonces se acostó otra vez. Y el malaj de Yahweh, o sea, el ángel de Dios, vino otra vez, una segunda vez le tocó y dijo, levántate y come, o el viaje será demasiado para ti. Él se levantó y comió y bebió, y por el vigor de esa comida viajó por 40 días y noche hasta que llegó a Orben, el monte de Elohim. Aquí nos podemos dar cuenta que, como dijo la hermana Tani, hay muchos que son grandes llevando la palabra, poderosos, porque él era un profeta que hacía milagros maravillosos. Había, creo, pasado de lo que había consumido todo a la ofrenda y había lamido la tierra. El Señor había
manifestándose poderosamente con Elías. Pero después de eso se entera que todos los profetas que él sabía que estaban ahí, que iban a continuar, o sea, lo que él estaba haciendo, les habían matado. Y pienso que es algo fuerte para él humanamente, que él se deprimió y dice que se fue y oró por su muerte. Entonces vemos que él entró en una depresión y, y podemos ver que aunque sean las personas que estén más fuertes buscando del Señor y estén ahí, hay un punto que, porque Elías ya estaba más grande, ya había pasado por muchas cosas, pero esto fue como cuando ya estaba grande, así como las águilas que llegaron a una cierta cantidad, que ya estaba grande de 40 años, dice las águilas que le faltaban como un poco de la mitad para que se murieran, pero el Señor todavía aquí en Elías, pienso que también Elaya era ya grande y ya tenía un tiempo sirviéndole al Señor, creo que toda su vida sirviéndole al Señor, y decayó, pero no era porque pienso que todas las cosas que él estaba pasando en ese momento, porque estaba siendo perseguido por Beersheba, no me acuerdo cómo se dice, Jezabel. Estaba siendo perseguida por ella y tenía miedo, porque dice tuvo miedo, y cuando entra el miedo es como un peor enemigo para nosotros, porque si te dejas envolver por el miedo, por el temor, por la decepción que él estaba pasando, él pidió por su muerte, él solito pidió por su muerte. Pero podemos ver la mano poderosa de nuestro Padre, que aunque pidas por la muerte y te quieras ya rendir, Él no te deja, Él no te suelta. Él dice que mandó un ángel, que le dio una torta y le dio agua. Y no, después se volvió a acostar, dice. Y después dice que mandó otro ángel y que le dijo, come porque no vas a soportar, vas a caminar 40 días y 40 noches. O sea, la cantidad que le dieron para que él caminara para esos 40 días y 40 noches es algo que solamente el Señor te puede dar, esas fuerzas. Y es en el Espíritu. O sea, te está diciendo aquí que el Señor no te va a abandonar. Que el Señor va a mandar ángeles para que te ayuden y te levanten, te motiven y no te quedes ahí. Sí hay momentos que te vas a deprimir, pero el Señor va a mandar ángeles para que te levantes y no te quedes ahí y cumplas lo que el Señor te ha mandado a hacer, que cumplas ese propósito y no te quedes en medio camino, sino que sigas adelante, que sigas. Y ahí puedo ver que, porque para caminar 40 días y 40 noches tuvo que haberse comido más de eso, pero ese fue el vigor, la fuerza que solamente el Señor le hizo de renovar en todo su ser, en todo su sistema, todo lo que él necesitaba, físico, espiritual y mental y emocional, porque tuvo que pasar por todo eso para tener ya una mente más sana y poder hacer lo que todavía le faltaba hacer. No te puedes quedar ahí. Si tú fuiste llamado, si tú fuiste elegido, el Señor como sea te va a levantar. Solo sigue confiando, sigue buscando, sigue perseverando. Él te va a levantar. Si hay un tropiezo, si hay una caída, si tú te caes y eres un hijo fiel, una hija fiel, Él va a respaldarte y va a mandar ángeles para que te levanten y te renueva esa fuerza, te va a alimentar, te va a reforzar para que tú camines y sigas y continúes al propósito o a lo que todavía falta que tú hagas aquí en la tierra. Eso pude recibir en este momento cuando estaba hablando esa parte de depresión, porque algunos piensan que por ser pastores o profetas, líderes, son intocables. Hay muchas veces que se caen y necesitan
de ese empujón de esos ángeles que el Señor mande para que ellos puedan seguir caminando y no se queden ahí. Y ahí está renovando sus fuerzas, renovando su fe, renovando todo, física, espiritual, mental y emocional, topando su corazón, su mente. Amén. Hasta ahí, amén. Les dejo porque alguien viene. Amén, amén. Bienvenida, Julie. Nos alegra que estés con nosotros. Estamos haciendo vigilia. Nos queda alrededor de 14 horas de estar aquí hablando de la palabra de Dios. Estamos llevando a cabo un tema que se llama Como las águilas. Es el tema que estamos llevando a cabo y espero que te des un poco más de tiempo para que estés con nosotros porque esto se está poniendo bueno. Dios nos identifica con las águilas en su palabra, la Biblia. Estamos usando el versículo base aquí que está en Isaías 40:31, dice así: para los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En otra versión dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Entonces, eh, confiamos, creemos, hemos estado orando por esta vigilia, de que cada persona que participa aquí con nosotros, que edifique su vida y quizá algunos se sientan cansados. No sabemos cómo está tu vida, tu situación, amiga Anjuli, pero nos alegra mucho que estés aquí con nosotros. Quizá te sientes cansada, pero Dios nos dice aquí en la escritura, ¿verdad? Su promesa de Él, que dice que los que confiamos en Él, los que esperamos en Él, renovará nuestra fuerza y levantaremos vuelo como las águilas. Y bienvenida, acompáñanos. Muchas gracias, amigo. Tengo a mi bebé mala. Que nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Pero cuando nosotros esperamos la fuerza en Él, Él nos da la fuerza para seguir adelante. Sin las debilidades, estaba pensando, estaba meditando, sin las debilidades, nosotros no creceríamos más, no avanzaríamos. A veces las mismas debilidades nos empuja a acercarnos más a Dios, nos empuja a pedirle socorro a Él. Las debilidades son necesarias para renovarnos cada día renovarnos y acercarnos más a Dios. El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón y dice que 3 veces le rogó a Dios que lo quitara y que Dios le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. El poder de Cristo se perfecciona en nuestras debilidades, porque podemos fortalecernos en la fuerza de Él. Dice, y vamos otra vez al versículo de la vigilia, que dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No nos vamos a cansar si nosotros esperamos en Él. Si nosotros esperamos en nosotros mismos, sí vamos a desfallecer. Vamos a desfallecer y vamos a caer. Pero si nosotros vamos a pedir socorro a Él, Él nos da la fuerza y nos
levanta. Yo lo he visto muchas veces, hermanos. La verdad es que yo he visto cómo Dios me ha levantado a mí cuando yo me siento muy débil. Porque llega un momento, no todo el tiempo somos fuertes, no todo el tiempo somos fuertes, no. Llega la debilidad y es cuando uno mira la mano de Dios. Por eso estaba pensando que sí Dios dejó las debilidades, Dios dejó la enfermedad también, porque la enfermedad también es parte de la debilidad del cuerpo humano. Entonces nosotros cuando nos enfermamos, nos debilitamos, no tenemos fuerza, pero allí podemos ver la mano de Dios, que Él nos levanta, aunque nosotros no tengamos fuerza, Él nos levanta. Me acuerdo, hermano, cuando falleció mi papá. Estaba pensando en eso. Cuando falleció mi papá, yo no tenía fuerza, porque muchas veces le pedí ayuda a Dios para que mi papá saliera del vicio. Pero mi papá falleció en el vicio. Mi papá falleció y el enemigo, mire, tomó eso y me decía así, ¿dónde está tu Dios? No que tú crees mucho en Dios, no que tú decías que, ay, clámame y yo te responderé, y que Dios no miente, ¿en dónde está? Y yo decía, le pediste a Él que sacara a tu papá del vicio, no lo hizo. Así una voz que me decías aquí, pero había otra voz que decía, no se trataba de Dios, se trataba de la persona también, que nosotros, Dios está dispuesto a ayudarnos, pero también nosotros debemos dejar que Dios nos ayude a nosotros. Dejemos, porque solos no lo vamos a poder hacer. Mi papá sí quería salir del vicio, pero cuando un amigo lo invitaba, él aceptaba. Es como yo tengo, todos tenemos una debilidad. Yo soy muy enojona y alguien me quiere hacer pleito, y yo reconozco y digo, no tengo que enojarme, porque si yo me enojo, pierdo. No, yo tengo que, allí es donde yo veo que Dios me da esa fuerza para yo no caer. A veces decimos nosotros, ay, yo soy fuerte, tengo un carácter fuerte. No tenemos un carácter fuerte. Cuando rápido nos prendemos en enojarnos, somos débiles. Pero en nuestras debilidades, Dios se fortalece. Dios nos da esa fortaleza, esa fuerza. Yo me acuerdo ese día que mi papá falleció. Mire que yo no tenía ganas ni de comer, ni nada. Yo decía, yo no quiero ya saber nada. Nada. Pero una noche, yo sé que yo he recibido una enseñanza sobre que los espíritus no existen, pero Dios usó la misma voz de mi papá, la misma voz de él. El enemigo puede tomar el cuerpo de la persona cuando fallece, lo toma y dice, no, es que ya es un ángel y me va a cuidar. No, el cuerpo se muere. Pero ese día tomó la voz de mi papá y me dijo, hija, levántate, no te tienes que quedar así. No fue tu culpa que tu papá falleciera, no fue culpa de Dios. Porque al que pide ayuda, Dios ayuda. Pero tu papá no tuvo la valentía para levantarse. Tienes que ser valiente, levántate, no dejes porque el enemigo va a aprovechar eso. Levántate. Y yo me levanté, hermano, y me dijo así, y por eso yo puedo saber cuál es la voz. Uno puede reconocer la voz del enemigo y la voz de Dios, porque me dijo así, levántate, dale de comer a los niños y come tú. Y ponte a orar por ellos,
ponte a orar. Entonces yo dije, es Dios que me dijo eso, es Dios que me levantó y me dio la fuerza. Me dio la fuerza y yo me levanté, hermanos, a cocinar, me levanté a limpiar la casa y yo pude ver realmente lo que es ser fortalecida en Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, hermanos, lo que decía hermana Noemí, que, ¿verdad? El Señor nos da la fuerza, hermanos. Nos da la fuerza cuando ya no sentimos que estamos flaqueando, hermanos. Él viene y nos da esa fuerza, esa fortaleza. Él, como les decía hace rato, que Él nos da, nos renueva las fuerzas cada día, hermanos. A veces nosotros sentimos que ya no damos más, que ya no, así como ahorita, hermanos, todos tenemos ya sueño, pero sabemos que el Señor está aquí, hermanos, el Señor nos está dando fuerza para poder culminar esta vigilia, pero a veces pensamos nosotros, ¿verdad?, que el Señor no nos da esa fuerza, pero sí, hermano, el Señor lo dice en su palabra, ¿verdad?, que Él nos da esa fuerza. Esas fuerzas que nosotros cuando estamos cansadas, cuando estamos debilitados, hermanos, Él nos renueva, ¿verdad? Entonces, también hay otro versículo, hermanos, que me llamó la atención. Está en Proverbios. Vamos a ver, Proverbios 30. Proverbios 23, perdón. Proverbios 23:5. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Tengo en la Nueva Traducción Viviente, dice: las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Entonces, hermanos, aparte que el Señor, hermano, nos da esa fuerza y nos renueva cada día, el Señor aquí también nos está hablando, hermanos, de que no nos fatiguemos. Yo así comprendo este versículo, hermanos, que no nos fatiguemos, hermanos, que no seamos, que no nos cansemos en hacer riquezas aquí en la tierra, hermanos, ¿verdad? Porque dice que las riquezas no son ningunas, hermanos, que así como vienen las riquezas, así mismo se van, que son como las alas, dice, de las águilas, ¿verdad? Y que se van y vuelan. Entonces, hermanos, no sé si está fuera de contexto esto, pero